El mundo pesaba sobre sus hombros. Cada paso hacia adelante se sentía como un esfuerzo monumental. El fracaso la rodeaba. La duda le susurraba al oído, amplificando cada inseguridad. Había tropezado y caído, sus sueños aparentemente destrozados. El camino a seguir no estaba claro, envuelto en una niebla de incertidumbre y miedo. Esta era su inmensidad, un paisaje desolado creado por ella misma. Había puesto su corazón y su alma en sus aspiraciones, solo para verlas derrumbarse. El dolor de la derrota era crudo, dejándola sintiéndose perdida y derrotada. La opción fácil era rendirse, sucumbir al peso abrumador de la decepción. Pero en el fondo, un destello de desafío permanecía. Una vocecita dentro de ella se negaba a ser silenciada. Le recordaba su fuerza, el fuego que siempre había ardido en su interior. Susurraba sobre la resiliencia, sobre el poder de elevarse por encima de la adversidad. Era un tenue destello, pero suficiente para evitar que se rindiera por completo. El viaje que tenía por delante sería arduo, lo sabía. Exigiría cada gramo de su fuerza y determinación. Pero la alternativa, una vida vivida a la sombra del arrepentimiento, era impensable. Los días se difuminaban en una bruma de desesperación. Cada amanecer traía consigo una sensación de vacío, como si el sol mismo se negara a iluminar su camino. Se movía por la vida mecánicamente, su espíritu envuelto en un pesado manto de derrota. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración una lucha contra la apatía que la envolvía. El mundo parecía haber perdido su vitalidad, sus colores apagados por su propia oscuridad interior. Las calles, una vez llenas de vida, ahora eran solo sombras de lo que solían ser. Estaba a la deriva, insegura de cómo navegar de regreso a la orilla de la esperanza. La confusión y la incertidumbre eran sus únicos compañeros en este viaje solitario. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras sobre su corazón cansado, se topó con una cita. Era un momento de serendipia, un encuentro fortuito que cambiaría su perspectiva. Era una frase simple, pero la golpeó con la fuerza de un rayo. La mayor gloria al vivir no reside en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Estas palabras, aunque breves, contenían una verdad profunda y poderosa. Las palabras resonaron profundamente en su interior, despertando algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. Era como si una puerta cerrada en su corazón se hubiera abierto de repente. Era una chispa, una pequeña brasa de esperanza encendiéndose en las cenizas de su desesperación. Esa chispa, aunque diminuta, tenía el poder de iluminar su camino. Era un recordatorio de que el fracaso no era el final, sino más bien un peldaño en el camino hacia el éxito. Cada caída era una oportunidad para aprender, para crecer y para fortalecerse. Era un llamado a la acción, un desafío para superar sus circunstancias y luchar por el futuro que deseaba. La cita se convirtió en su mantra, una fuente constante de motivación y coraje. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió soñar de nuevo. Cerró los ojos y dejó que su mente vagara hacia un futuro lleno de posibilidades. Visualizó un futuro en el que había superado sus desafíos, en el que se erguía alta y orgullosa, un testimonio del poder de la perseverancia. En su mente, vio un camino claro y brillante, guiándola hacia sus sueños. Era una visión lejana, pero suficiente para reavivar el fuego en sus ojos. Cada día, esa visión se hacía más clara, más tangible, alimentando su determinación. El viaje de regreso a sí misma había comenzado. Con cada paso, sentía cómo la esperanza y la fuerza volvían a su ser, preparándola para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El primer paso fue el más difícil. Era un momento cargado de incertidumbre y miedo, pero también de una chispa de esperanza. La duda aún persistía, susurrando dudas insidiosas en su oído. Cada pensamiento negativo parecía un obstáculo insuperable. El miedo amenazaba con paralizarla, mantenerla atrapada en la cómoda insensibilidad de la inacción. Era una batalla constante entre el deseo de avanzar y el temor de fracasar. Pero había vislumbrado un atisbo de esperanza y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Esa pequeña luz en la oscuridad era suficiente para impulsarla hacia adelante. Comenzó poco a poco,
concentrándose en un día a la vez. Cada mañana se recordaba a sí misma que el progreso no se mide en grandes saltos, sino en pequeños pasos consistentes. Se fijó metas realistas, dividiendo sus aspiraciones más grandes en pasos manejables. Planificaba cuidadosamente, sabiendo que cada pequeño logro la acercaba a su objetivo final. Cada pequeña victoria, sin importar cuán insignificante pudiera parecer, era motivo de celebración. Estos momentos de triunfo eran los que alimentaban su espíritu y mantenían viva su motivación. Era un testimonio de su compromiso, una señal tangible de su progreso. Cada marca en su calendario, cada bandera plantada, era una prueba de su dedicación y esfuerzo. Descubrió el poder de la disciplina. La rutina diaria se convirtió en su aliada, una estructura que le proporcionaba estabilidad y propósito. El acto de presentarse todos los días, incluso cuando no tenía ganas, se convirtió en una fuente de fortaleza. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la perseverancia a pesar de ella. Aprendió a aceptar la incomodidad del crecimiento, sabiendo que era a través de superar sus límites que realmente descubriría su potencial. Cada desafío superado era una prueba de su capacidad para adaptarse y crecer. El viaje estuvo lejos de ser fácil. Había momentos de agotamiento extremo, donde cada paso parecía una lucha contra la gravedad. Hubo días en los que tropezó y cayó, en los que el peso de sus desafíos amenazó con aplastarla. Pero cada caída era una lección, una oportunidad para aprender y fortalecerse. Pero había probado el amargo aguijón del fracaso y estaba decidida a transformarlo en el combustible para su regreso. Cada vez que se levantaba, lo hacía con más determinación y coraje. Se permitía un momento para reconocer la dificultad, para procesar sus emociones, y luego se levantaba, se sacudía el polvo y seguía adelante. Sabía que cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba más a la cima de su montaña personal. El progreso, pronto se dio cuenta, no era un viaje lineal, no era un camino recto y despejado, sino una travesía llena de curvas y giros inesperados. Era un camino sinuoso lleno de desvíos inesperados, reveses frustrantes y momentos de profunda duda. Cada paso adelante parecía venir con 2 pasos hacia atrás, y cada victoria se sentía efímera. Hubo momentos en los que lo cuestionó todo, en los que los sacrificios que hacía parecían insoportables. Las noches eran largas y solitarias, y las dudas se acumulaban como nubes oscuras en su mente. Tuvo que tomar decisiones difíciles, a menudo priorizando sus objetivos sobre la gratificación inmediata. Cada elección era un recordatorio de lo que estaba dejando atrás, de las oportunidades perdidas y los caminos no tomados. Tuvo que aprender a decir no a las distracciones, a los compromisos que ya no le servían. Aprendió a cerrar puertas, a apagar su teléfono y a enfocarse en lo que realmente importaba. Tuvo que sentirse cómoda estando incómoda, abrazar lo desconocido con valentía y determinación. Cada paso en el sendero difícil era una prueba de su resistencia y su capacidad para enfrentar lo incierto. Hubo noches en las que lloró hasta quedarse dormida, abrumada por la magnitud de la tarea que tenía por delante. Las lágrimas eran un testimonio de su lucha interna, de la batalla constante entre el deseo de avanzar y el miedo al fracaso. Hubo momentos en los que quiso rendirse, retirarse a la comodidad familiar de su zona de confort. La tentación de volver a lo conocido era fuerte, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Pero entonces recordaba la razón por la que había empezado. Recordaba sus sueños, sus aspiraciones y la promesa que se había hecho a sí misma de no rendirse. Se imaginaba a sí misma de pie en la cima, el viento azotando su cabello mientras contemplaba el mundo con una nueva sensación de confianza y logro. Y así, perseveró. Cada día era una nueva oportunidad para acercarse a esa visión, para sentir el viento de la victoria en su rostro. Aprendió a encontrar alegría en el viaje, a celebrar las pequeñas victorias en el camino. Cada logro, por pequeño que fuera, era un paso más cerca de su meta, una razón para sonreír y seguir adelante. Se rodeó de gente que creía en ella, que la animaba a seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Sus amigos y seres queridos eran su red de apoyo, su fuente de fuerza en los momentos de debilidad. Descubrió una fuerza en su interior que nunca supo que poseía, una resiliencia que le permitía capear cualquier tormenta. La meditación y la reflexión le dieron claridad,
y la lluvia se convirtió en un símbolo de su capacidad para resistir y prosperar a pesar de las adversidades.